Días, en esta ocasión vamos a hablar sobre la ultrasonografía de hombro y el objetivo de nuestra plática va a estar encaminada a revisar la sonoanatomía y vamos a realizar una comparación entre la exploración clínica y la exploración y técnica ultrasonográfica. Como todos sabemos, el manguito rotador se compone por el subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. El subescapular tiene su origen en la fosa subescapular y se inserta en el troquín del húmero. Su función es la aducción del brazo y rotación medial del húmero. El infraespinoso tiene su origen en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el troquín, en el troquíter, perdón. Y su función es realizar la aducción, rotación externa del brazo. El supraespinoso tiene su origen en la fosa supraespinosa y se inserta en el troquíter del húmero y su función es la abducción del brazo. Y por último, el redondo menor tiene su origen en la cara lateral de la escápula y se inserta nuevamente en el troquíter del húmero y su función es la aducción del brazo y rotación externa del húmero. De tal forma que tenemos tres funciones principales para el manguito de los rotadores, que es rotar el húmero con respecto a la escápula, estabilizar la calza humeral dentro de la cavidad glenoidea, es decir, la compresión de la cavidad, y proporcionar equilibrio muscular. Adicionalmente, agregamos la exploración del tendón del bíceps y en lo personal agrego un sexto tendón que exploro, que es el tendón del pectoral mayor, que en lo personal me gusta explorarlo porque es parte de mi rutina y me ha ayudado a entender ciertas patologías que puedo observar en la rotura del manguito de los rotadores. Como ustedes pueden ver, el hombro tiene arcos de movilidad amplios. Podemos realizar la flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa, elevación y descenso del hombro, anteversión y retroversión. Y los clínicos tienen una amplia gama de provocación para explorar los tendones que conforman el manguito de los rotadores. Solamente menciono algunas, pero créanme que cuando ustedes hacen una revisión del tema van a encontrar muchas pruebas de provocación que ayudan a orientar al clínico para identificar alguna lesión de los tendones del manguito de los rotadores. Hombro doloroso lo vamos a definir como aquel hombro, el hombro doloroso crónico, lo vamos a definir como aquel hombro que padece de dolor con más de 6 meses de evolución. Y es tan importante esta patología que, para que tengan una idea, afecta al 25% de la población y es la causa de ser el 30% de la consulta externa en hospitales de traumatología y ortopedia. E independientemente de la etiología del hombro doloroso, nosotros vemos y exploramos el hombro por dolor. Característicamente, el dolor es mucho más agudo en la noche cuando el paciente descansa y es tan agudo el dolor que no lo deja dormir ni tener una posición cómoda para descansar. Así que por la razón o la etiología que fuese, nosotros vamos a explorar sin duda alguna a nuestro hombro simplemente por el dolor que le causa a nuestro paciente, ya sea por rotura del manguito rotador, una tendinopatía, luxación del bíceps, bursitis o pinzamientos, o hasta lesiones óseas como el traumatismo directo o enfermedades del tejido conjuntivo como la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o la enfermedad degenerativa ósea simplemente pagando la factura por vivir más de 50 años. Dentro de los factores predisponentes, encontramos que en pacientes menores de 40 años se asocia más a inestabilidad tendinosa, es decir, alguna alteración de los 4 tendones que conforman el manguito de los rotadores, ya sea por desgarro o por tendinopatía. Y por arriba de los 40 años se asocia más a enfermedades crónico-degenerativas. Como les decía en la diapositiva anterior, pagamos la factura por vivir más de 45 o 50 años. Desde luego, hay otras causas que son importantes y hay que considerar, como es la ocupación. Hay algunos trabajos, como por ejemplo, estas personas que trabajan en los almacenes
que están cargando cajas y que están acomodando materiales son susceptibles de tener más lesiones del hombro que una persona que trabaja en una oficina sentada. Así como los deportistas que llevan a sus articulaciones a extremos que normalmente nosotros no haríamos. Muy bien, ¿cómo exploramos al manguito rotador nosotros con la ecografía y cómo la comparamos con lo que hace nuestros compañeros médicos clínicos? Bueno, esta exploración se llama de Jegerson para explorar al tendón del bíceps. Colocamos al paciente en una posición de flexión y supinación de 90 grados. Le vamos a pedir al paciente que rote hacia su mano hacia el cuerpo mientras que hacemos contrafuerza y al mismo tiempo jalamos hacia abajo el codo. Si hay una lesión del tendón del bíceps, el paciente va a manifestar que se luxa, que siente que se le sale el hombro. Y este es un dato positivo para lesión del tendón del bíceps. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ponemos a nuestro paciente en flexión de 90 grados y supinación, colocamos nuestra sonda directo a la corredera del bíceps, tanto en longitudinal como transversal, y vamos a buscar esta imagen en transversal, nuestros marcadores óseos, siempre muy importantes y siempre hay que vigilar que los tengamos bien marcados, como es el troquín y el troquíter, y en medio de ellos la corredera bicipital, y justo ahí vamos a encontrar nuestro tendón del bíceps. Por arriba de él, el ligamento transverso. Y esta es la imagen que debemos obtener. Muy bien. Hay otra exploración que se llama de SPEED, que utilizan nuestros compañeros clínicos. Vamos a extender el brazo con la mano hacia arriba y vamos a pedirle que eleve el brazo mientras tocamos la corredera bicipital y a contrafuerza impedimos la elevación del brazo. Si hay una lesión del tendón del bíceps, la va a manifestar en esta región y nosotros la exploramos poniendo nuestro transductor directamente sobre la corredera bicipital en longitudinal y estas son las imágenes que vamos a obtener. Recordar siempre ver nuestros marcadores óseos, nuestra cabeza, nuestra corredera bicipital. Por encima de ella vamos a encontrar el patrón tendinoso normal, nuestras líneas bien conformadas, ecogénicas y por arriba de él nuestro músculo deltoides, el paquete graso y la piel. Muy bien, hablemos ahora sobre el tendón subescapular. El clínico, bueno, hay varias técnicas de provocación. Quizás una de las más usadas es la de Gerber o lift up. Le pedimos al paciente que haga una rotación interna máxima o forzada, como la están viendo en este video. Le vamos a solicitar al paciente que separe el brazo del cuerpo y nosotros a contrafuerza se lo vamos a impedir. Si hay una lesión del subescapular va a sentir dolor en la parte anterior del hombro. ¿Cómo lo exploramos nosotros? Seguimos en nuestra posición de flexión y supinación a 90 grados, pero en esta ocasión le vamos a pedir al paciente que haga una rotación externa para poder mover el troquín y el troquíter. Lo tenemos el troquín y el troquíter en esta posición. Al hacerle rotación externa, como que vamos a poner nuestro troquín en cierto grado de longitudinal, por decirlo así, en imagen ecográfica, y vamos a demostrar así de esta forma todo el tendón subescapular. Estas son nuestras referencias y marcadores óseos. La apófisis coracoide, siempre muy importante tratar de sacarla, la cabeza del húmero y parte del troquín, como visto por ecografía como si fuera longitudinal, y por arriba de él vamos a ver una línea muy fina, hipoecoica, que se trata de la cápsula articular y nuestro patrón ecogénico fibrilar en punta de pico del oro, que es nuestro tendón subescapular, y por arriba de él otra línea que a veces se logra ver hipoecoica y muchas veces es como virtual, no la logramos ver, que es la bursa subescapular, y por arriba de él el músculo deltoides. Muy bien. Vamos a hacer un video, les voy a mostrar un video en tiempo real cuando le pedimos al paciente que mueva su brazo en rotación externa, y aquí es donde les comentaba, presentamos el troquín y ahí está nuestro tendón subescapular. Y aquí esta línea hipoecoica que ven arriba del tendón es la bursa subescapular. Muy bien. ¿Cómo exploramos la articulación acromioclavicular? Es una exploración de SPEED modificada.
nada más que ahora nuestra mano va a estar hacia abajo y con la mano contralateral del explorador sobre la articulación acromioclavicular vamos a elevar el brazo y si hay alteración, esta va a crepitar y podemos sentir la crepitación de la articulación en nuestra mano y presentar cierto grado de dolor. No necesariamente, pero sí hay pacientes que se quejan. Nosotros ponemos el transductor directo sobre la articulación acromioclavicular y estas son las referencias anatómicas. La clavícula, el acromion, nuestro menisco y nuestra cápsula articular. Cuando hay un desgarro del manguito rotador, el líquido sinovial que fuga por el desgarro del manguito rotador roto, se va a puntos de fuga y uno de ellos es la articulación acromioclavicular y cuando esta aumenta de presión tiende a deformarse la cápsula y a haber fuga de líquido, que puede llegar inclusive hasta músculos pectorales. Aquí hay un ejemplo. Pueden ver cómo la cápsula se deforma, se rompe, empieza a haber fuga de líquido hacia tejidos blandos y este caso extremo donde podemos ver inclusive la fuga de líquido hacia músculos pectorales, pueden ver ustedes por la imagen de ecografía la articulación acromioclavicular y la imagen clásica de fumarolas que está descrito en la literatura de reconocido prestigio, y aquí tienen una imagen muy evidente de lo que les estoy platicando, estas imágenes ecogénicas, bien conformadas, no es más que proliferación de vellosidades sinoviales que conforman pseudotumores, y a este si le aplicamos Doppler de poder, es muy probable que tenga angiogénesis, lo que nos habla de un proceso agudizado en una enfermedad ya crónica. Esto ya es muy crónico. Hablemos ahora sobre la exploración del tendón supraespinoso. Bien, ¿cómo la explora nuestro compañero clínico? Ellos tienen esta exploración que me parece muy interesante. Ponemos al paciente en esta posición, le pedimos que eleve el brazo en sentido lateral. El paciente cuando tiene un desgarro parcial es capaz de subir el brazo, sostenerlo, inclusive cuando provocamos. La clínica se cae el brazo, pero puede sostenerlo. Vamos nuevamente a verlo. Vean ustedes, ahí le pide el clínico levante el brazo, el paciente es capaz de sostenerlo, inclusive levantarlo, provoca la prueba, lo golpea, cae el brazo, pero es capaz de sostenerlo. Cuando esto sucede, nos habla de que hay un desgarro parcial en el supraespinoso. Y muy interesante, cuando el desgarro es completo, el paciente es incapaz de sostener el brazo. El clínico levanta el brazo y simplemente lo suelta. El paciente es incapaz de sostener el brazo. Es increíble esta prueba, yo la he hecho muchas veces desde que aprendí a hacerla y es sorprendente cómo el paciente simplemente no sostiene el brazo. Y cuando esto sucede, nos vamos a encontrar con un desgarro completo o total del supraespinoso. ¿Cómo lo exploramos nosotros? Nosotros lo exploramos en rotación interna y abducción total. En esta posición podemos poner la mano en esta posición, como lo están viendo en el video, o podemos pedirle al paciente que la meta que la ponga como si la metiera a la bolsa del pantalón. Algunos autores describen que esta es la mejor posición para explorar el supraespinoso y ponemos nuestra sonda en longitudinal y transversal. Y es como vamos a conseguir estas imágenes. Ustedes pueden ver aquí el receso óseo de la cabeza humeral. Aquí pueden ver la cápsula articular, que es esta línea hipoecoica, que está marcada en verde en la lámina. Nuestro patrón en pico del oro de nuestro tendón supraespinoso con nuestro patrón tendinoso ecogénico normal, y por arriba pueden ver del tendón esta línea hipoecoica, que es la bursa subacromio subdeltoidea, y por arriba de ella las fibras musculares y por arriba paquete graso y piel. En el corte transversal, bueno, pues simplemente ponemos nuestra sonda en transversal, en nuestra posición correcta, ya de nuestro paciente, y vamos a buscar siempre nuestra apófisis coracoides. Otro marcador sería la cabeza del bíceps y nuestro pico del oro con nuestro patrón tendinoso habitual.
Hablemos ahora sobre la exploración del infraespinoso tanto longitudinal como transversal. El médico clínico una de las formas en que lo explora es con la maniobra de Paté. Pone al paciente en rotación y extensión y abducción a 90 grados, como lo están viendo en este video, y le va a pedir al paciente que baje el brazo y a contrafuerza va a detenerlo, y si hay una lesión del infraespinoso, el paciente va a referir dolor en la región posterior del hombro. Veamos cómo lo realiza. Ahí está. A contrafuerza está deteniendo el movimiento del brazo para expresar al infraespinoso. ¿Cómo lo exploramos nosotros? Bueno, pues así, en nuestra sonda en longitudinal y transversal, tanto en la parte lateral del hombro como en la parte posterior, ambas exploraciones son correctas. En lo personal, yo exploro de las dos formas para complementar el estudio del infraespinoso y ver lesiones que se me pudieran ir por explorarlo solamente en una de ambas exploraciones. Así que para tener mayor seguridad, yo lo hago tanto en el hombro lateral como en el hombro posterior. Y las imágenes y referencias que debemos de tener cuando obtenemos al infraespinoso son las que les presento: nuestra apófisis coracoides, nuestra cabeza humeral, la línea hipoecoica por arriba de la cabeza humeral, que está en relación al cartílago articular, y nuestro patrón tendinoso habitual. Hablemos ahora sobre la exploración del receso glenoides posterior. Hay varias formas de realizarse. La más usual es poner el antebrazo sobre el muslo o cruzando la mano hacia el hombro contralateral, hacia el hombro opuesto, y de esta forma también podemos hacer la exploración dinámica. La imagen habla por sí sola. En una flexión y supinación de 90 grados podemos pedirle a nuestro paciente que recargue ahí su mano sobre su muslo y podemos hacer la exploración. ¿Cómo hacemos la exploración del receso glenoides posterior? Bueno, tomamos en cuenta el ángulo de la axila y el ángulo superior de la articulación acromioclavicular y más o menos en el tercio superior. Ahí ponemos o encajamos nuestro transductor y vamos a obtener estas imágenes. Bien, aquí tenemos la cabeza humeral, tenemos el receso glenoides y en medio de ellos tenemos el labrum. Por arriba del labrum tenemos tanto el ligamento redondo menor como el infraespinoso. Y estas son las imágenes que tendríamos que buscar. Les hablaba que le podemos pedir a nuestro paciente que esta mano la lleve hacia el hombro contralateral en una forma lenta, despacio, porque tienden a hacerlo muy rápido y no podemos identificar las estructuras en tiempo real. Pero si lo hacemos despacio, podemos ver muy bien la cabeza, cómo se mueve y cómo se relaciona la cabeza humeral y cómo se relaciona con el labrum. Y podemos ver cómo esboza, inclusive con el receso de la glenoides posterior. Muy bien. Esta es una exploración que en lo personal a mí me gusta hacerla porque yo veo mucho paciente con artritis reumatoide, con espondilitis anquilosante, en fin, enfermedades del tejido conjuntivo. Y esta exploración me sirve para ver precisamente en parte de la cabeza y el cuello del húmero y poder identificar el cartílago articular y ver cómo se comporta el derrame y la proliferación sinovial. Y es esta parte la que estamos explorando y es la que les presento aquí. Es un paciente normal, pero en los pacientes que habitualmente me toca explorar con artritis reumatoide de larga evolución, puedo encontrar ciertos derrames con proliferación sinovial, y cuando le pongo al Doppler de poder, puedo encontrar angiogénesis, lo que me habla de un proceso inflamatorio agudo. Bien, la exploración dinámica. ¿Qué es lo que queremos observar en la exploración dinámica o prueba de NIR? Es precisamente cómo corre el supraespinoso y el infraespinoso en el espacio subacromial. Y es como si fuera una bisagra de una puerta. Le vamos a pedir al paciente que levante el brazo y vamos a colocar nuestra sonda sobre el espacio subacromial y vamos a identificar cómo corre tanto el infraespinoso y el supraespinoso en el espacio subacromial. Y de esta forma vamos a identificar muy sencillamente si existe un pinzamiento. Veamos cómo lo hace el clínico. Vean ustedes, mano contralateral sobre la articulación
craneoclavicular, sube el brazo. Cuando hay una alteración o un pinzamiento en el espacio subacromial, simplemente el paciente no puede, no dolor. Vean ahora el video de la exploración ecográfica, ponemos en vez de la mano nuestra sonda y le pedimos al paciente que eleve el brazo. Cuando hay un pinzamiento, ya a esta altura, a menos de 45 grados, al paciente ya le cuesta trabajo hacer este movimiento. Y así es como lo veríamos en tiempo real. Voy subiendo el brazo y se va cerrando la pinza. Aquí vemos cómo ingresa tanto el supraespinoso como el infraespinoso y esto es lo normal. Si hubiera un pinzamiento, veríamos que en esta posición ya cuando nuestro brazo está arriba, arriba de los 45 grados, simplemente no corren los tendones y entonces estaríamos hablando de un pinzamiento subacromial positivo. Hablemos ahora algo de las bursas. Y me gusta mucho hablar en este tema del hombro de las bursas porque estamos acostumbrados solamente a describir a la bursa subacromio subdeltoidea como única bursa. Y creo que podemos hacer más en la exploración del hombro. Bien, pues la palabra bursa viene del latín bursal, que significa bolsa, y no es más que un saco lleno de fluido viscoso, forrado por una membrana sinovial con una capa capilar, parecida como los pelos de la cebolla, y esto es a lo que se le llama bolsa sinovial. Proporciona un cojín entre los huesos, tendones y músculos alrededor de una articulación con la finalidad de reducir la fricción cuando hay movimiento en una articulación y esto le permite la movilidad libre. Cuando una bursa se distiende, estamos hablando de bursitis y el dolor suele ser exquisito y provoca incapacidad para los movimientos. Puede sentirse una masa que puede ser de tamaño considerable o de pequeño tamaño, puede estar indurada o no, y esto va a depender del tiempo de evolución, es decir, la cronicidad que tenga, y de la proliferación de vellosidades sinoviales, que nos va a dar una complicación que vendría siendo el pseudotumor. Es decir, es fácil confundir a las bursas con tumores de tejidos blandos. Una de sus complicaciones es la calcificación, la ruptura y la hemorragia. Muy bien, por lo general, les decía yo hace un rato cuando estábamos viendo la exploración del subescapular, que las bursas generalmente no se ven, son como espacios virtuales y cuando logramos verlas no sobrepasan los 2 milímetros de anchura o están limitadas máximo entre los 3 y 5 milímetros dependiendo de la actividad física a la que está acostumbrado nuestro paciente. Si tenemos un paciente que es un deportista de mediano rendimiento o de alto rendimiento, no sería raro ver una bursa entre los 3 y 5 milímetros distendida y ser normal. No así en la mayoría de nuestros pacientes, inclusive nosotros que no hacemos deporte de esa magnitud. Sin embargo, cuando hay un uso excesivo de la articulación o trauma directo o microtrauma o cuando se asocia a enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus o enfermedades del tejido conjuntivo, cualquiera que sea, ya sea artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o simplemente enfermedad degenerativa ósea, por vivir más de los 45 años o por una infección o hemorragia o por cirugías previas. Es entonces cuando hay un engrosamiento o puede haber un engrosamiento de la membrana sinovial, un mayor acúmulo de líquido y en este contexto las bursas se hacen visibles. Y esto es lo que les decía. Aquí tenemos un infraespinoso, nuestra cápsula articular y vean ustedes el espacio entre nuestro tendón y el músculo. Podemos ver este espacio que nos habla de una bursa normal. Pues cuando nuestras bursas se distienden, pues ya estamos ante una bursitis y el líquido que está en el interior de estas bursas es susceptible de ser estudiado y podemos encontrarlo anecoico o ligeramente hipoecoica con algún puntilleo central o alrededor de nuestra bolsa distendida, que no es más que la proliferación de vellosidades sinoviales incipiente. Puede haber nivel sangre líquido, sobre todo en los pacientes hemofílicos o en traumatismos directos. Y cuando ya estamos hablando de cierto tiempo de cronicidad,
por arriba de los 3 meses, entonces vamos a ver que hay un engrosamiento de la pared, la proliferación de vellosidades sinoviales se hace más evidente, se engruesa y se empieza a sentir la masa de pseudotumor. Cuando esta ya tiene más tiempo de evolución, inclusive desarrolla vasos nuevos en donde no debe de haber, y nos habla ya de un proceso inflamatorio agudo en una enfermedad crónica. Muy importante en la valoración de las bursas, recordar que el agujero oval es un foramen que permite la comunicación de la membrana sinovial articular con la bursa subescapular, y es la única que tiene comunicación básicamente con el receso articular. Y a través de ella, es esta que estamos viendo aquí en la lámina, conforme se va llenando, va distendiendo las bursas adyacentes, como esta es la bursa subcoracoidea, y de ahí se comunican con las demás bursas, como la bursa subacromio subdeltoidea, que es la que generalmente interpretamos como única bursa del hombro. Sin embargo, hay más bursas que son susceptibles de ser estudiadas. Las que ven ustedes en esta lámina con rojo son bursas de las que fácilmente podemos identificar, o más o menos, cuando las tenemos ya muy bien ubicadas, identificarlas por ecografía. Este es el caso de un paciente que tenía desgarro del manguito rotador, el tendón del bíceps, como lo ven aquí, y con su vaina y con su bursa, y en estos casos es muy difícil identificar qué tanto es una vaina llena de líquido con proliferación sinovial y qué tanto es bursa. Esta yo la interpreté en su momento como una tenosinovitis con proliferación sinovial, e inclusive al Doppler me dio positivo para angiogénesis y la di como una bursa crónica con proceso inflamatorio agudo. Es el caso de que me gusta presentar siempre en esta charla, porque prácticamente esta bursa es una copia de la lámina, vean, es prácticamente idéntica. Aquí tenemos la bursa subescapular llenando la bursa subcoracoidea, y de ahí fácilmente se comunica con la subacromio subdeltoidea y posteriormente llenar más bursas del hombro. Este es el video de un paciente que estaba siendo un compañero a quien tuve la oportunidad de entrenar, y me decía: mire doctor, qué bonita bursa subacromio subdeltoidea, me la enseña así, y le digo: no, perdón, me adelanté una, le digo: no, hazle dinámico, y cuando le hace el dinámico, pues me enseña esta bursa, y le digo: mira, aquí se está llenando primero la subescapular, luego la subcoracoidea, por aquí tenemos el tendón del bíceps, su porción corta, y vean ustedes qué bonito el movimiento en dinámico. Vean cómo se llena toda la bursa y va distendiendo la bursa subacromio subdeltoidea. Es el caso de un paciente que tuve apenas hace 8 días, en donde traía desgarro del manguito rotador, era un desgarro masivo, tenía desgarro del tendón del bíceps, pero también del tendón pectoral. No traigo la imagen del desgarro del tendón pectoral, pero bueno, aquí hay parte del tendón, parte del desgarro. Ahí se ve el tendón, parte del tendón. Y vean ustedes, el tendón del bíceps se ve mucho mejor aquí, lleno de líquido y con un desgarro en medio de la sustancia tendinosa. Aquí se ve muy bien. Y cuando vi inicialmente el tendón pectoral que estaba desgarrado, dije: bueno, pues esto, lo primero que pensé fue: hay un desgarro muscular también. Y conforme fui evaluando las bursas, pude ver cómo se estaban comunicando tanto la bursa subacromio subdeltoidea con las bursas pectorales, y pude identificar que lo que inicialmente pensé que era un desgarro del tendón pectoral, pues eran las bursas distendidas que se estaban comunicando entre sí. Y con esta imagen les puedo confirmar lo que les decía al inicio de esta lámina, que estas bursas se comunican fácilmente entre sí, provocando grandes distensiones, y de ahí que siempre decimos que es la bursa subacromio subdeltoidea. Pero cuando ya tenemos una imagen más clara de la ubicación de las bursas que son susceptibles de ser observadas por el ultrasonido, bueno, pues ya es más fácil identificarlas. Vean ustedes, las bursas del pectoral totalmente distendidas. Bueno, es un buen ejemplo. Hablemos ahora sobre el
manguito rotador roto. La clasificación que más me gusta, creo que es la universal y que todo el mundo ocupa, es la de Stefani Bianchi. Él clasifica al manguito rotador roto en desgarros de espesor parcial, de espesor total, desgarros completos y desgarros masivos. Vamos a ver cada una de ellas. El desgarro de espesor parcial lo subdivide en desgarros de superficie bursal, que son estos, están cercanos a la bursa, por eso se llaman de superficie bursal. La intrasubstancia, que son básicamente los que están justo en medio de la sustancia del tendón, como lo están viendo aquí, y de superficie articular, como lo están viendo en esta imagen, que está el desgarro adyacente a la cabeza humeral. Tenemos otra clasificación de Stefani Bianchi, que es de espesor total, y nos dice que hay una comunicación del desgarro una comunicación entre la superficie bursal y la superficie articular causada por el desgarro en la superficie del espesor del tendón. Vean ustedes, aunque es un desgarro de espesor total, hay tendón en la parte distal y tendón en la parte proximal. Pero también los podemos encontrar mucho más amplios. Aquí en el subescapular, cercano a la inserción del troquín, podemos observar un desgarro del subescapular amplio. Podemos identificar la superficie bursal y la superficie articular, pero existir tendón en la parte distal del mismo, en la parte proximal del mismo. Bien, ahora pasemos a los desgarros completos. Y en esta nos explica Stefani Bianchi que compromete toda la extensión del tendón. Es decir, vamos a ver una parte ósea denudada, prácticamente sin tendón. Y en las masivas, él nos explica, Stefani Bianchi nos explica que es cuando tenemos un desgarro por lo menos de 3 centímetros o un desgarro completo asociado con el desgarro de otro tendón. Y como ustedes pueden ver en estas dos imágenes, aquí tenemos un desgarro completo del subescapular con un desgarro de espesor total del infraespinoso. Aquí tenemos el muñón del infraespinoso, tenemos una imagen que se llama signo de la convexidad, que la vamos a explicar más adelante, parte del tendón distal de este lado. Así que aquí hay un desgarro completo con un parcial, y esto sería un desgarro masivo, que es como el que les presenté aquí. Bueno, veamos otros signos que me parecen muy interesantes. El signo de interfase del cartílago. Este signo es muy bonito y es patognomónico de desgarro del manguito de los rotadores. Y cuando lo vean, no duden, esto es un signo que nos da confianza para hablar sobre el desgarro del tendón. Si ustedes son observadores, pueden ver una imagen ecogénica que está en el extremo superior del cartílago articular. Bueno, pues es el margen del cartílago articular superior, que es muy parecido al margen óseo. Si tuviéramos tendón, esta línea, que es la línea del margen superior del cartílago, normalmente no la veríamos como en esta parte donde hay parte de tendón. Si ustedes ven, son de la misma ecogenicidad y simplemente la línea superior del cartílago articular se pierde con la ecogenicidad del tendón. Pero cuando el tendón se rompe y se retrae, esta línea queda fija y es muy fácil identificarla por ecografía, y a este signo se le llama signo de interfase del cartílago articular, y cuando ustedes lo vean, sin duda es uno de los signos con mayor confiabilidad de que el tendón está roto. Y una imagen muy similar a la de la diapositiva anterior es un desgarro de espesor total. Vean ustedes parte del muñón proximal y parte del muñón distal. No hay tendón. Aquí hay parte del signo de interfase de cartílago. Vean ustedes esta línea ecogénica, porque en toda esta zona ya se perdió el tendón. Y el peso del músculo deltoides se viene hacia la zona donde habría tendón normalmente, y a este signo se le llama signo de la convexidad superior. Cuando ustedes encuentren estos dos signos, sin duda alguna, hay desgarro
de alguno de los tendones del manguito rotador. Y para terminar, quiero mostrarle dos ejemplos de dos pacientes diferentes, pero todas estas imágenes pertenecen a un solo paciente. Y vean ustedes cómo en un solo paciente podemos encontrar tanta patología. Vean ustedes, nuestro troquín y nuestro troquíter, podemos identificar cambios osteocondrales importantes. En la corredera bicipital deberíamos encontrar el tendón del bíceps y lo que encontramos son restos de tendón, ya no hay un tendón como tal. Es un desgarro crónico, vean ustedes el engrosamiento del ligamento, que es un ligamento que ha sufrido, y cuando le ponemos el Doppler de poder, podemos identificar fácilmente vasos de neoformación, lo que nos, bueno, estos vasos no deben de estar normalmente, y esto nos explica de un proceso inflamatorio ya en un proceso crónico. Cuando hago el barrido extendido, cuando hago el corte longitudinal, puedo ver en toda la extensión el tendón del bíceps e identificar que prácticamente pues, no hay tendón, hay algunos restos tendinosos y que va muy de la mano con el corte transversal. Cuando me bajo en este corte, me voy bajando para identificar la inserción del tendón pectoral, puedo identificar cómo hay un desgarro del tendón pectoral y como consecuencia las bursas pectorales están llenas de líquido. En este mismo paciente, cuando me voy al subescapular, puedo ver desgarros de superficie bursal crónicos. Estos desgarros ya tuvieron un intento de reparación, y esto lo podemos saber porque hay tejido granular como intento de reparación fallida. Y cuando me voy hacia mi corte para identificar mi apófisis coracoides, lo primero que identifico, bueno, pues es que hay una bursa subescapular llena de líquido con proliferación de vellosidades sinoviales, lo que me explica que ya es una bursa muy antigua. Y vean ustedes, cuando me voy al supraespinoso en el mismo paciente, recordemos que es un solo paciente, vean esta imagen ecogénica por arriba de la imagen hipoicoica, que es el cartílago articular, y bueno, este es el signo de interfase del cartílago articular, parte del muñón proximal y parte del muñón distal. Aquí estaría mi apófisis coracoides. Y bueno, pues vean, aquí hay tejido granular como un intento de reparación fallida del cuerpo del paciente que está mandando células nuevas, lo cual es un intento de reparación fallida. Y cuando me voy al infraespinoso, puedo ver parte de un muñón, por acá estaría parte del otro muñón, y vean ustedes cómo el músculo deltoides empieza a herniarse, y este es un signo de convexidad superior. Todo lo que hablamos en la charla sobre los hallazgos del manguito rotador roto, pues los podemos encontrar en un solo paciente. Y vean ustedes cómo nuestra cápsula articular de la articulación acromioclavicular está toda alterada, con fuga de líquido sinovial a través de nuestra cápsula de la articulación acromioclavicular, y esta pues es un pinzamiento de lo poquito que queda de tendones del infraespinoso, pues pinzado. Todo esto en un solo paciente. Es otro ejemplo de también todas las imágenes son de un solo paciente para que vean toda la patología que podemos encontrar en un mismo paciente. Nuevamente, mis marcadores óseos, mi troquín, mi troquíter, y aquí sean observadores. Pueden ver cómo el ligamento transverso ya no existe, y pueden identificar que en el troquín, como lo recordamos en la primera lámina de esta charla, ahí se inserta el subescapular en el troquín. Yo puedo ver que hay ausencia tendinosa y de entrada puedo pensar que no hay subescapular. Y luego otro dato que me parece interesante es que hay pérdida de tejido osteocondral, lo que me dice que seguramente este paciente va a tener erosiones graves. Bueno, pues de entrada estoy viendo tres hallazgos importantes. No veo mi ligamento transverso, no veo prácticamente un tendón del bíceps sano, veo puros restos dispersos del tendón del bíceps, y no veo tendón subescapular que se inserte en el troquín, y aparte veo irregularidad osteocondral. Bueno, todo en un corte. De entrada, yo estoy pensando que en este paciente voy a encontrar mucha patología, solo en el primer corte. Bueno,
Hago el corte longitudinal del tendón del bíceps y efectivamente veo que hay restos de tendón y que inclusive en la unión miotendinosa hay un desgarro completo del tendón del músculo bíceps braquial. Cuando me bajo al tendón pectoral veo que hay una desinserción del tendón pectoral y hay líquido en la bursa pectoral. Y les decía yo al inicio de la plática, cuando estábamos escribiendo a los tendones del manguito rotador, que en mi práctica privada yo siempre exploro el tendón del pectoral porque me ayuda a entender parte del hombro doloroso que está sufriendo nuestro paciente y que yo he visto que habitualmente es un tendón que no exploramos, pero yo les sugiero que en su práctica siempre exploren el tendón pectoral, van a encontrar patología muy, muy interesante. Y luego me voy a hacer el corte del tendón subescapular. Recuerden que hacemos la rotación externa de nuestro paciente para de alguna forma extender el troquín. Y lo que habíamos dicho, habíamos sospechado que no había tendón y que había erosiones corticales. Bueno, pues demostrado. Erosiones corticales extendidas, prácticamente no hay tendón subescapular. Y vean ustedes, en lugar de tendón subescapular, estamos viendo una bursa subescapular distendida con la bursa subcoracoidea. Esto que están viendo aquí es el tendón del bíceps, la porción corta, que se inserta aquí en el receso coracoideo. Y esto que están viendo aquí, esta imagen hipoecoica, es parte de la bursa subacromio subdeltoidea que ya empieza a ser alcanzada por la distensión de la bursa subescapular y subcoracoidea. Bien, cuando me voy al tendón infraespinoso, pues encuentro que hay restos de tendón, ya no hay un tendón como tal, prácticamente es un desgarro completo, y el supraespinoso, pues ni que hablar. Tampoco hay nada de tendón, vean todas las erosiones corticales, toda la irregularidad del tejido osteocondral. Y cuando me voy al labrum, descubro que hay una cantidad de líquido importante, no hay labrum, y esto pues lo podemos identificar con la ausencia de nuestro triángulo habitual entre nuestra cabeza humeral y el receso glenoideo posterior. Todo esto, explorarlo. Yo les sugiero que hagan una exploración sistemática, que siempre sea la misma forma de explorar para que no se les vaya ningún detalle. Recordar que el ultrasonido es operador dependiente y que cuando no tenemos una técnica bien definida y estandarizada y no tenemos un conocimiento de los marcadores óseos y tendinosos, podemos tener fallas importantes en la interpretación de nuestros estudios. Les sugiero que revisen el tendón del bíceps, tendón pectoral, el subescapular, supraespinoso, infraespinoso, bursas, articulación acromioclavicular, receso glenohumeral posterior y labrum, y cuando puedan hacer el labrum anterior también háganlo, receso axilar y desde luego la exploración dinámica. Les agradezco mucho su atención y espero que la sesión les haya sido de mucho interés.